Mucha gente iba a decir, ay, no, gracias. No pensamos en la fecha, fíjate, está. Ajá, sí, sí, sí. Bienvenidos a la Biblioteca Benjamin Franklin. El día de hoy nos acompaña la doctora Estefanía Cruz Lera, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos hablará sobre la importancia de los chicanos y mexicoamericanos en la política de Estados Unidos. Comenzamos. Buenas tardes, muchísimas gracias por asistir esta tarde aquí a la Biblioteca Benjamin Franklin. Muchas gracias a la gente que se está conectando al Facebook también de la biblioteca. Si hay alguien de los American Spaces que están fuera de la Ciudad de México, bienvenidos también. Bueno, pues les voy a recordar a la gente que ya nos conoce y para que escuchen a las nuevas personas que nos visitan el día de hoy. Este espacio pertenece al gobierno de Estados Unidos, pero está pensado para los mexicanos. La biblioteca tiene más de 81 años aquí y pues nuestro objetivo ha sido ese, que la gente aprenda sobre Estados Unidos a través de este tipo de conferencias, a través del cine, a través de otros espectáculos, de la música, y otros talleres que tenemos aquí también en la biblioteca. Todo es gratuito para la gente que a veces nos pregunta. Todo es gratuito aquí en la biblioteca, incluso las palomitas y el refresco del cine de los miércoles. Y bueno, pues aparte de estas actividades también pueden venir a practicar inglés en la noche de juegos, en el karaoke, en los clubes de conversación. Hay algunos que son temáticos, algunos que son de American Culture. Si ustedes se quieren enterar sobre nuestras actividades, en Facebook o también en los QRs que tenemos aquí físicamente en la biblioteca, pueden escanear el código y les va a llegar el boletín de actividades para que no se les escape nada. Eventualmente anunciamos los clubes de conversación y pues hay que estar atentos porque vienen primero a una entrevista. Si se quedan, vienen durante 8 semanas a participar en esos clubes. Y pues también las otras actividades que tenemos son para adolescentes y para niños. El último viernes del mes que no tienen clase en las secundarias y en las primarias, pues todo el día tenemos actividades para niños. Desde las 11 de la mañana pueden venirle a leer a Cala, que es una perrita entrenada del programa de Perros y Libros. Si están comenzando a leer, le pueden leer a Cala y van a mejorar su capacidad lectora, van a perder el miedo también de leer. Y no es para adultos, porque ya sé que luego me preguntan, ¿y yo puedo ir? Bueno, si tienen problemas de lectura, pueden acercarse. Al mismo tiempo ocurre Lectorcitos Pro, que es un club de libros de una niña, la facilitadora es una niña de 10 años, que ella organizó el club, ella escoge las lecturas y hace todas las actividades. De 3 a 5 armamos Legos y a las 3:30 tenemos una plática usualmente relacionada con STEM, con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Este mes va a tener un poquito un cambio leve, porque vamos a hablar sobre educación financiera para adolescentes y para niños. Y bueno, seguramente también a los adultos nos va a servir para cambiar nuestros hábitos de ahorro y de todo lo que hacemos con nuestro dinero. Y a las 5 de la tarde tenemos karaoke, por si quieren venir a cantar en inglés, pues también lo pueden hacer. Síganos en nuestras redes sociales. Les recuerdo que mañana miércoles, como estamos festejando el mes, bueno, conmemorando el mes de la herencia hispana, que va del 15 de septiembre al 15 de octubre, vamos a presentar un documental sobre los niños migrantes que vienen desde Centroamérica y atraviesan México pensando en llegar a Estados Unidos. Y es un poco para hacer conciencia sobre la migración. Entonces, ojalá que nos acompañen también en esa actividad y en todo lo que les presentamos. Les recordamos que Estados Unidos es el país invitado en el Festival Cervantino, entonces si alguien está planeando ir también a Guanajuato, pues por allá van a encontrar un poco de nuestras actividades y mucho sobre la cultura de Estados Unidos también. Y pues muchas gracias que vienes nuevamente, Estefanía. Estefanía también es una ex becaria de uno de los programas del gobierno de Estados Unidos. Y pues como es becaria le invitamos a que venga a compartir estas pláticas con nosotros. Si quieren enterarse de qué programas ofrece el Departamento de Estado, entran al sitio
web de la Embajada de Estados Unidos y ahí van a encontrar las diferentes oportunidades que hay para programas a veces de 2 semanas, de 3 semanas, a veces a través de la beca Fulbright pueden ir a hacer un doctorado o cualquier otro posgrado. Y pues muchísimas gracias, gracias Estefanía. Si nos cuentas también un poquito de ti y pues adelante la plática. Gracias. Okay. Muchísimas gracias, Claudia. Pues primero que nada, y abusando un poquito de la hospitalidad que siempre encuentro en la Biblioteca Benjamin Franklin, quiero darle la bienvenida a las personas que es la primera vez que vienen. Estoy segura que no va a ser la última. Yo, como muchos de ustedes, vine por primera vez cuando era estudiante y después pues me fui vinculando un poquito más de las actividades de la biblioteca. Entonces, pues los invito a eso, a seguirlos en sus redes sociales para que pues se puedan enterar de todas las actividades culturales, tienen actividades científicas, oportunidades educativas que ustedes pueden conocer y vincularse con las actividades que se desarrollan aquí para acercar pues, a 2 países que ya de por sí son cercanos. Entonces, bueno, pues tienen las puertas abiertas. Quiero decirles que aquí van a encontrar gente muy hospitalaria que siempre las va a apoyar, les va a dar la información de todo lo que se está realizando aquí y seguramente no será la última vez. Y bueno, como ustedes saben, bueno, pues como algunos de ustedes saben, soy investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte y también soy ex becaria de uno de los programas que tiene el Departamento de Estado en Estados Unidos, que se llama SUSI, ¿no? Que es un programa dedicado para aquellos profesores, investigadores, profesores de prepa y también algunos estudiantes de minorías que se encargan de conocer la política, la sociedad y bueno, todo lo relacionado con Estados Unidos. Entonces, bueno, yo participé en ese programa y bueno, todo lo que les voy a presentar el día de hoy es resultado de mis investigaciones. Tengo que hacer este disclosure, no en ningún momento representa pues alguna visión particular de la Embajada de Estados Unidos, sino más bien representa esa apertura que siempre tienen para las personas que nos dedicamos a reflexionar sobre estos temas. Entonces, el día de hoy les voy a hablar de la importancia de los chicanos y los mexicoamericanos en la política de Estados Unidos. Voy a parar porque me siento más cómoda siempre hablando de pie. Y este va a ser un recorrido que nos va a hablar de la historia y del presente. Y bueno, es como una montaña rusa, los invito a subirse a esta montaña rusa conmigo porque van a encontrar cosas muy inspiradoras y también algunas experiencias dolorosas. ¿Dónde va a empezar esta historia? Bueno, esta historia empieza en el año de 1848 con el conflicto que tuvo México con Estados Unidos, una guerra, y con un tratado que dio fin a esta guerra, que es el Tratado Guadalupe Hidalgo. A partir de este tratado, acuérdense que se redibujan la frontera entre México y Estados Unidos y a un total de 115,000 mexicanos los cruza la frontera de Estados Unidos. El Tratado de Guadalupe Hidalgo va a establecer algunas cláusulas con respecto a los mexicanos viviendo ahí. Los mexicanos que quedaron de aquel lado de la frontera van a tener 2 opciones. Van a poder retener la nacionalidad mexicana o van a poder optar por la nacionalidad estadounidense y en un plazo menor de 1 año tendrán que decidirse por una sola. Obviamente, estando ahí, muchos de ellos optaron por la nacionalidad estadounidense y con eso adquirieron, en teoría, plenos derechos políticos y también pues, todos los derechos que gozaba un ciudadano estadounidense. Una minoría de ellos regresó a México, fueron los menos, la verdad es que la mayoría se quedó en Estados Unidos y bueno, así es como empieza esta historia, ¿no? Con los mexicanos a los que cruzó la frontera, no los que cruzaron la frontera. La verdad es que siempre ha existido migración entre México y Estados Unidos, estamos muy cerca, ¿no? Y no existía una frontera como tal. La frontera entre México y Estados Unidos, si alguno de ustedes ha estado ahí, es una frontera muy agreste, ¿no? En algunas partes pues tiene un río que es muy caudaloso y en otras partes tiene un desierto muy agreste. Entonces hay una frontera natural y entre ello pues hay algunos cruces fronterizos. Siempre ha habido comunidades que han tenido vínculos naturales. Entonces siempre ha existido la migración entre México y Estados Unidos, pero hay un momento en la historia en el que se va a intensificar y justamente va a ser a principios del siglo XX. En México estamos experimentando la decadencia del modelo porfirista, es decir, ya no eran tan prósperas las haciendas, ya no era tan próspero el tendido de vías de ferrocarril, la minería estaba experimentando pues sus altibajos
Y bueno, esto dio lugar a lo que nosotros conocemos como el proceso de Revolución Mexicana. No es un proceso muy fácil de entender, ya sabemos que hay muchísimos textos sobre esto, pero no a todos les fue bien en la revolución. A muchas de estas personas, sus tierras, sus minas fueron cerradas, sus tierras fueron atacadas, entonces se quedaron en la pobreza extrema. Entonces tenían dos opciones, o se unían al ejército revolucionario o tenían que buscar un lugar en donde empezar desde cero. Muchas de estas personas cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos y es cuando se va a dar la primera migración masiva a Estados Unidos. En la tercera columna, bueno, a la mitad, en la presentación van a ver el primer puente fronterizo que va a existir entre México y Estados Unidos, que curiosamente es El Paso, ¿no? Que va a unir Ciudad Juárez y la comunidad del Paso, Texas. Como pueden ver, era un puente fronterizo muy rudimentario, la gente cruzaba día a día, porque ya existían vínculos entre estas dos regiones. Después en la foto de abajo, todas estas fotos que les voy a presentar el día de hoy pertenecen a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Ahí pueden ver a detalle la descripción de cada uno de estos archivos. No les pongo la información ahí porque pues, se saturaría el espacio, pero bueno, todas están en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Entonces, en la foto de abajo pueden ver el éxodo masivo, ¿no? Las personas que tuvieron que dejar sus comunidades ante el conflicto de la Revolución Mexicana. ¿Qué características va a tener este flujo, este primer flujo migratorio? Pues van a ser personas principalmente de clase media y de clase alta que van a ver vulnerados sus intereses, su modo de vida por el proceso de la Revolución Mexicana. Es decir, no va a ser una migración necesariamente de campesinos y de trabajadores, sino de algunas personas que habían sido beneficiadas por el régimen porfirista y cuyas vidas estaban siendo amenazadas, ¿no? por este proceso revolucionario mexicano de redistribución y todo lo que eso significó. En la parte de arriba, en la esquina superior derecha, hay un periódico que circulaba en ese momento en Texas, ¿no? Que hablaba, por ejemplo, de los aristócratas mexicanos que estaban huyendo y que rogaban por trabajo en Estados Unidos, ¿no? Huyendo de este conflicto en México. ¿A dónde fueron estos primeros mexicanos? Bueno, utilizaron dos puertos de entrada principales. El primero de ellos es en la ciudad del Paso, ahí se administraron todas estas solicitudes de ingreso, y el segundo de ellos fue a Los Ángeles. A Los Ángeles llegaron primordialmente en barco, no llegaron cruzando la frontera terrestre. Entonces, bueno, igual ahí tienen algunas fotos de cómo se va a dar este proceso. Se estima que aproximadamente 200,000 mexicanos migraron en esta época, ¿no? De principios del siglo XX. Entre 1910 y 1930 es ya cuando va a iniciar la migración mexicana tal como la conocemos hoy en día. Ya es cuando se va a dar este proceso de migración de diferentes perfiles. Bueno, una de las primeras formas en las que migraron los mexicanos fue a través de esta migración temporal y fue a través del tendido de vía de ferrocarril. Ese era uno de los trabajos más solicitados, donde se necesitaba mano de obra extranjera. Como ustedes saben, Estados Unidos ya había tenido otras olas migratorias, los migrantes chinos, migrantes asiáticos principalmente, pero bueno, por cuestiones de migración, empleabilidad e inclusive racismo, pues fueron expulsados de Estados Unidos y esto fue suplido por pues, mano de obra por trabajadores mexicanos. Entonces, parte de la historia de la migración mexicana se puede entender siguiendo las vías del ferrocarril. Las primeras ciudades, los primeros enclaves migratorios mexicanos se van a dar a partir de las vías ferroviarias. Estos migrantes se llamaban traqueteros, que eran los migrantes que trabajaban tendiendo la vía de ferrocarril, que era un trabajo en ese momento muy pesado. También otros migrantes que llegaron entre 1910 y 1930, pues fueron los trabajadores agrícolas, ¿no? Acuérdense, tenemos un contexto ya de guerras mundiales, ya un proceso de industrialización, un proceso de exportación de Estados Unidos, de exportación masiva, y también tenemos estadounidenses que estaban pues en los frentes de guerra. Entonces, ¿quién iba a suplir este trabajo? Pues evidentemente mano de obra extranjera. Y los mexicanos tomamos parte de este frente de casa, que es como se denomina a los trabajadores que se quedaron, ¿no? Manteniendo esta maquinaria de producción para pues, lo que serían las dos guerras mundiales. Y bueno, algo que se vació en Estados Unidos pues, fueron los campos agrícolas. Entonces los mexicanos que estaban huyendo de la paralización
de la actividad agrícola, de la actividad ganadera que se había dado después de la Revolución Mexicana, fue un proceso muy largo, fueron muchos años los que pues nuestra economía se paralizó. Entonces las personas tenían dos opciones: o me voy, migro, o me quedo y me voy al ejército revolucionario. Entonces muchos de ellos decidieron migrar y muchos de ellos se fueron a los campos de Estados Unidos, que estaban ávidos de trabajadores por esta situación de la necesidad de exportación durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente, en la tercera foto, es una foto igual de la Biblioteca del Congreso de los trabajadores de las minas de carbón, ¿no? De la minería de carbón en ese momento, bueno, pues todavía, particularmente en 1910, era el principal energético en el mundo. Entonces, y bueno, extraerlo no era un trabajo fácil, era un trabajo agotador, y los migrantes mexicanos, inclusive niños mexicanos, como ven en la foto, fueron a cubrir esa mano de obra, esa demanda de mano de obra que existía en Estados Unidos. Entre 1910 y 1930 se va a triplicar el flujo de migrantes. Se va a llegar a 600,000 mexicanos viviendo en Estados Unidos. ¿Pero qué va a pasar? En 1929, empezó un poquito antes, empezó en 1927, Estados Unidos va a experimentar una recesión, ¿no? Hay muchas explicaciones a por qué se va a dar esta recesión económica, pero bueno, esto va a derivar en que en 1929 Estados Unidos experimente la Gran Depresión. ¿Y a quién creen que, sobre qué población creen que tuvo los efectos más graves el proceso de la Gran Depresión? Pues precisamente sobre los migrantes mexicanos, ¿no? Eran trabajadores en ese momento temporales, circulares, que se iban a áreas que eran fácilmente desechables, desafortunadamente, donde no había protecciones laborales, y entonces pues van a ser los más vulnerables en este proceso de Gran Depresión, donde las tasas de desempleo en Estados Unidos van a llegar a récords históricos. Entonces, bueno, ¿qué van a hacer los estadounidenses? Pues van a tener que implementar una política de devolución masiva. Es la primera devolución masiva que se va a dar de mexicanos en Estados Unidos, y los mexicanos que estaban en Estados Unidos migrando, trabajando en esta economía de guerra que se va a dar después de la Primera Guerra Mundial, tenían dos opciones. Les daban un ticket de tren para que regresaran a sus hogares ancestrales, o tenían la opción de irse a un campo agrícola migratorio que eran administrados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, pues para que produjeran en áreas estratégicas, lo que consideraba el gobierno de Estados Unidos como áreas estratégicas. Entonces, entre 1929 y 1939, alrededor de 3.5 millones de mexicanos y mexicoamericanos, ¿se acuerdan cuántos les dije que llegaron para 1930? 600,000, ¿no? Se regresaron 3.5 millones de mexicanos y de mexicoamericanos. Hay un montón de estudios que demuestran que muchas personas que ya habían vivido muchos años en Estados Unidos, que tenían papeles en Estados Unidos, fueron devueltos en el proceso de la Gran Depresión. Y bueno, pues había toda una propaganda para que las personas regresaran a México ante esta situación de desempleo. Les digo, había esta idea de la deportación masiva, de que les regalaban el boleto del tren, de que les prometían un bono si se iban, ¿no? De que inclusive los condados pagaban estas devoluciones masivas. Entonces, bueno, este es uno de los procesos más dolorosos que se va a dar, ¿no? Que 3.5 millones de personas, algunas sin arraigo, sin vínculos con México, van a ser devueltas durante este proceso de la Gran Depresión. Vamos a seguir en la historia y vamos a llegar a esta etapa en la que se va a dar la migración circular. Definitivamente la Segunda Guerra Mundial aumentó otra vez la demanda de productos en Estados Unidos, y obviamente los mexicanos volvieron a formar parte de este frente de caza. Por ejemplo, ahí pueden ver una foto de la propaganda en la que se daba, ven la mano del estadounidense y del charro mexicano, que decían que juntos tenían que pelear por un enemigo en común, que era el fascismo, ¿no? Entonces, bueno, se vuelve a demandar de mano de obra mexicana y otra vez se abre la frontera, otra vez se facilitan las condiciones para esta migración de mexicanos. En este caso fueron particularmente mujeres que trabajaban en la producción de algunos armamentos de guerra, algunos dispositivos de guerra y pues todo lo que necesita esta economía de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, se empieza a revitalizar el flujo de trabajadores entre México y Estados Unidos, y esto se va a formalizar en el año de 1942 con el programa Bracero, que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen. Y entre 1942 y 1964, pues las cadenas productivas entre México y Estados Unidos se van a imbricar tanto que 4.6 millones de contratos son firmados para que los mexicanos migren de forma temporal y regular a Estados Unidos. Hay
aproximadamente las estimaciones dicen que entre 1 y 2 millones más de personas que emigraron al margen de estos contratos. Acuérdense que el programa Bracero implicaba una contratación en la que había un seguro, había un contrato de trabajo por parte del gobierno de Estados Unidos y México se encargaba de reclutar a las personas, ¿no? Entonces, durante este periodo es el flujo masivo. Por allí hubo un claroscuro que fue en el año de 1953 a 1954 con el presidente Truman, que pues parte de una de las quejas que tenían los políticos internos en Washington, decían que, bueno, ya eran demasiados mexicanos los que estaban trabajando en Estados Unidos, decían que el programa Bracero se había corrompido, que se daban contrataciones al margen, que se vendían las contrataciones, que el gobierno mexicano había caído en corrupción y un montón de críticas a este programa. Y entre 1953 y 1954 se va a dar esto que se llama la Operación Mojado, de ahí viene el nombre de Mojado, en el que se van a devolver hasta, según las estimaciones, según los datos que desclasificó el CBP, se devolvieron hasta 2 millones de mexicanos que habían migrado durante este periodo del programa Bracero. Pero es tanta el dinamismo económico de Estados Unidos y tan intrincadas las cadenas productivas que se vuelve a poner en marcha este programa Bracero y va a ser el principal mecanismo de migración hasta la década de 1964 en la que se termina el programa. Pero eso no va a detener la migración, va a seguir la migración circular y bueno, eso va a traer muchas dinámicas que van a empezar a experimentar los mexicanos que están viviendo en Estados Unidos. La primera de ellas pues tiene que ver con el racismo, ¿no? Acuérdense que hasta antes de la década de los 60, cuando se dan los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, pues había problemas de racismo en la sociedad estadounidense y los mexicanos no escaparon a esto. Por ahí hay unos casos muy interesantes, por ejemplo, de mexicanos que llevaron casos a la Suprema Corte sobre su derecho, por ejemplo, el derecho de los niños mexicanos a ir a escuelas mixtas, a no ir a escuelas segregadas, ¿no? Para niños que solo hablaban español. Solamente por el hecho de parecer mexicanos, entonces exigieron su derecho a la educación. Hay 2 casos en California muy famosos. Y bueno, pues teníamos esta problemática, ¿no? De que por un lado la economía estadounidense requería de mano de obra migrante y por el otro lado, pues la sociedad a veces tenía prácticas de exclusión. Uno de los momentos más delicados se va a dar con la propuesta 187 en California. California en ese momento era un estado republicano y bueno, es una de las propuestas más antiinmigrantes que existen en las que se le negaron todos los servicios a los inmigrantes indocumentados y bueno, empezó esta práctica del perfilamiento racial, ¿no? Que al menos institucionalmente. Otro año importante en la historia, porque bueno, igual aquí nos faltan muchos episodios, pero bueno, quiero irme como para darles unos highlights de cómo se da este proceso de la historia de los mexicanos y los mexicoamericanos en Estados Unidos, pero un momento crucial fue el año de 1986, ¿no? Cuando se va a dar esta gran amnistía, esta reforma migratoria, en la que se va a otorgar el estatus legal a 2 millones de migrantes mexicanos, pero mientras que se regulariza el estatus de estos 2 millones de mexicanos, se va a intensificar el control fronterizo en Estados Unidos, ¿no? O sea, por un lado se da la amnistía y por el otro lado se endurecen a partir de ese momento las medidas migratorias en Estados Unidos. Y bueno, siguiendo esta historia de los mexicanos y los mexicoamericanos en Estados Unidos, tenemos que reconocer que siempre han sido colectivos muy participativos. El hecho de experimentar vulnerabilidades pues también los ha hecho conscientes pues de sus capacidades de incidir en la sociedad estadounidense y también de sus contribuciones en la sociedad estadounidense. Y hay 3 grandes movimientos que podemos identificar, ¿no? Que van a dejar la huella en la política y en la sociedad estadounidense. El primero de ellos es el movimiento de los trabajadores agrícolas. Este movimiento se da a la par del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, no es un movimiento aislado, es una época muy contingente en Estados Unidos donde se van a dar muchas luchas. Y bueno, y tiene que ver con la vulnerabilidad, no tanto de los migrantes indocumentados, sino de todos los mexicanos que estaban viviendo condiciones de racismo, condiciones de salarios muy bajos, de explotación, de jornadas laborales extenuantes, al trabajar en los campos de Estados Unidos, particularmente en
los campos de uvas en California pues fueron los que iniciaron este movimiento, pero pues se fue extendiendo por toda la región, esta región donde se ubicaban principalmente los mexicanos. Y bueno, ahí salen de ahí dos grandes íconos, Dolores Huerta y César Chávez. Por ejemplo, César Chávez, no sé si recuerdan que el presidente Biden ahora tiene un busto, ¿no?, de César Chávez en el despacho Oval, ¿no? Ha sido alguien que se ha retomado como inspiración dentro de estos movimientos por los movimientos de los latinoamericanos y bueno, también de los trabajadores agrícolas. El segundo gran movimiento que aparte se da en la misma época, pero que tiene un perfil diferente, es el movimiento chicano. ¿De dónde viene esta palabra de chicano? Bueno, es un movimiento que se va a dar entre las comunidades mexicoamericanas. Es un movimiento principalmente identitario, cultural, en el que se van a rescatar las raíces indígenas, en las que se va a criticar el capitalismo, que se va a criticar la colonización, por ejemplo, rechazan la colonización, y esto va a dar lugar a prácticas culturales muy particulares, ¿no? El movimiento chicano es muy famoso también por el arte chicano, hay mucha literatura chicana, música chicana, pintura chicana, ¿no? Entonces es algo que trata de rescatar las raíces, la identidad de los mexicanos en Estados Unidos, siempre buscando este regreso, ¿no?, a lo que ellos denominan a nuestra cultura originaria. Entonces, bueno, pues ese es el segundo movimiento, es un movimiento, insisto, más cultural, más identitario. Y finalmente, el último gran movimiento se va a dar en el año 2006, cuando Estados Unidos va a ver las manifestaciones más grandes de su historia en sus principales urbes, ¿no? Se estima que 3.5 millones de personas salieron a las calles en lo que fue la primavera del inmigrante contra una de las leyes migratorias más graves que se estaba promoviendo, que era la ley Sencer-Brenner. Yo insisto que es un parteaguas porque la migración mexicana va a cambiar a partir del año 2016. Los mexicanos en Estados Unidos y los mexicoamericanos se van a caracterizar más por adoptar causas propias, por tener una agenda en Estados Unidos, por dejar un poco la nostalgia hacia México, la intención de participar, de modificar lo que está pasando en México y también entender que tienen un pie en Estados Unidos y un pie en México, ¿no? A lo mejor o tienen los dos pies en Estados Unidos, aunque sus sueños sigan en México. Entonces, el año 2006 va a ser fundamental por este cambio que se va a dar en la identidad política mexicana y mexicoamericana en Estados Unidos. También se va a politizar muchísimo la comunidad. Los Dreamers, por ejemplo, que es otro movimiento muy particular, no se puede entender al movimiento de los Dreamers sin lo que sucedió en el año de 2006. Entonces, es el gran momento de despertar lo que se denomina como el gigante dormido, no todo el potencial social, político y económico que tienen los mexicanos en Estados Unidos. Bueno, pues vamos a llegar al día de hoy, ¿no? Ya hablamos hasta cómo se va a dar este proceso de adopción, quiénes son los mexicanos y los mexicoamericanos hoy en Estados Unidos, que como ustedes saben, bueno, se está celebrando el mes de la herencia hispana y bueno, es importante que reconozcamos sus números, sus potenciales, sus capacidades, de quién estamos hablando, ¿no? Y por qué porque es importante mantener los vínculos con estas comunidades. Bueno, pues hoy en día ya es la minoría más grande en Estados Unidos. 63.7 millones de personas son latinas en Estados Unidos, según las estimaciones para 2023 del censo de Estados Unidos. Acuérdense, ese es el censo cada 10 años, pero bueno, hacen proyecciones. Entonces, la proyección de 2023 dice que ya son la minoría más grande en Estados Unidos, representan el 19.1% del total de la población en Estados Unidos. De todos ellos, el 65% se van a identificar como mexicanos, algunos de primera, de segunda o de tercera generación inclusive. Y hay varios estados, hay 3 estados de Estados Unidos donde ellos van a representar más de 1 millón de población. Imagínense, hay países en este continente que apenas alcanzan el 1 millón de población, ¿no? O que se acercan al 1 millón de población. Entonces, me refiero a las pequeñas islas, ¿no? Sobre todo. Entonces, en estos 3 estados hay más de 1 millón de latinos, son los estados de Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Texas y Washington, ¿no? Ahí tenemos estos grandes enclaves de comunidades. Como pueden ver en el mapa, todavía siguen concentrados en la frontera entre México y Estados Unidos, pero por ejemplo, 2 estados están teniendo las tasas de crecimiento de población latina más alta y están súper lejos de la frontera, que son Carolina del Sur y Carolina del Norte. Ahí es donde están creciendo más la población latina,
tienen mucho que ver con la producción, en particular con la producción apícola en Estados Unidos, ¿no? Las granjas de pollos donde trabajan muchos mexicanos ahí. Entonces, bueno, son los que están experimentando las tasas de crecimiento más altas, pero la población sigue concentrada en la frontera México-Estados Unidos. Bueno, algunos indicadores demográficos relevantes, según lo que encontraron los estadounidenses en su censo de 2020. La población latina es muy joven, más joven que la mayoría de los estadounidenses, su edad media es de apenas 30 años. 1 de cada 4 niños en Estados Unidos actualmente es latino, o sea, ahí vemos su potencial futuro. 4 de cada 5 de ellos son ciudadanos. Nosotros tendemos a pensar en el mexicano, el mexicoamericano como una persona a veces indocumentada, pero no, la mayoría de ellos pues ya tienen derechos políticos, ya tienen un arraigo, un proyecto de vida y varias generaciones en Estados Unidos. Y bueno, sobre el uso del español y los vínculos que mantienen con México, 68 de ellos hablan todavía español en casa y 73% de ellos consideran que tienen un buen nivel de inglés. 75% de los latinos en Estados Unidos todavía considera que pueden mantener una conversación en español. Entonces todavía hay ese arraigo, ¿no? A pesar de llevar algunas generaciones desde 1848, desde 1910 que se van a dar estos primeros flujos, siguen las prácticas de vinculación con México. El potencial económico, ¿no? Se estima que, bueno, en la actualidad representan el 18% de toda la fuerza de trabajo en Estados Unidos y se estima que para 2030, 1 de cada 5 trabajadores en Estados Unidos, de las personas activamente en el mercado del trabajo, van a ser latinos. 4.3 millones de negocios en Estados Unidos actualmente son latinos. Su capacidad de compra en el país es de $1 billón. Y, por ejemplo, el mercado inmobiliario va a depender mucho de los latinos. 7 de cada 10 casas que van a ser compradas desde ahora y hasta 2030 van a ser compradas por latinos. Entonces, imagínense el potencial que están teniendo adentro de la economía estadounidense. ¿Qué hacen los latinos en Estados Unidos? Bueno, un 85% de todos los trabajadores agrícolas son latinos. 59% de los trabajadores de la construcción, 53% de los que preparan los alimentos, ¿no? Se refiere a alimentos empaquetados y también a la industria de la hostelería, 23% de los trabajadores de la salud, 22% de los trabajadores de transportes. Imagínense, 1 de cada 5 personas que moviliza a la población estadounidense y a las mercancías estadounidenses es latino. Y algo muy importante que nos dejó como lección la pandemia, ¿no? El rol de los migrantes mexicanos y también de los mexicoamericanos en los trabajos esenciales, aquellos que hicieron que no se parara el mundo, que pudiéramos seguir algunos trabajando desde casa, desde Zoom. Bueno, pues el 31% de todos los trabajadores esenciales en Estados Unidos es latino, ¿no? Entonces se vea en su potencial, su contribución adentro de la economía estadounidense. Ahora sí, sobre el potencial político. Bueno, actualmente representan 35 millones de votantes elegibles en Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuál era la población que se consideraba latina? 65 millones, ¿no? Entonces, 35 millones de ellos son votantes elegibles. ¿Por qué? Bueno, sí, una parte muy minúscula de ellos porque son inmigrantes indocumentados, pero muchos de ellos es porque todavía son menores de 18 años, ¿no? Entonces todavía no son votantes, apenas se va a ver su potencial. Pero para las próximas elecciones serán el 14.3% del electorado en Estados Unidos. Les digo, no es por la falta de documentos, contrario a lo que pensamos, es porque son muy jóvenes todavía. El 79% de ellos, la mayoría ya tiene derechos políticos plenos en Estados Unidos, son ciudadanos de Estados Unidos. Ahorita vamos a hablar de sus retos, pero el problema es que muchos de ellos son ciudadanos permanentes, residentes permanentes, pero no son ciudadanos en Estados Unidos. Y según nos dicen algunos estudios, actualmente no se puede ganar una elección presidencial en Estados Unidos sin por lo menos 1/3 del voto latino. ¿Quién es el candidato republicano, ¿no?, que más ha ganado el voto latino? Ha sido George Bush. El demócrata ha sido Barack Obama. Trump desafió un poquito las estadísticas, ganó la presidencia con menos voto latino, pero actualmente no se puede ganar una elección en Estados Unidos sin 1/3 del apoyo de los latinos, ¿no? Los perfiles de los latinos son muy, muy diferentes en Estados Unidos. Sabemos que hay una población que vota republicana, una población que vota demócrata. Va a depender de sus orígenes nacionales, va a depender de su afiliación religiosa y también de la generación a la que pertenezcan, ¿no?
Estamos hablando ya ante una diversidad muy grande de personas que van a tener ideologías muy diversas y que eso los hace muchísimo más interesantes, ¿no? En términos políticos para las personas que están buscando postularse para una oficina pública en Estados Unidos. ¿Y cómo les va en su representación? Bueno, ya saben que el Congreso de Estados Unidos es el principal órgano representativo del gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues en la legislatura 118, que es la que está en funciones, el 10% de los miembros son latinos. Todavía hace falta más representación descriptiva, recuerden, son 19% de la población, apenas tienen el 10% del Congreso, es decir, van a la mitad del camino. Pero, por ejemplo, en la elección pasada, pues, bueno, en cada elección, ¿no? Se va dando un récord entre el número de congresistas de representantes de origen latino en este órgano que es el que representa principalmente a la sociedad estadounidense, que es el Congreso. Y ahora sí, los retos, ¿no? Hemos hablado de cosas muy positivas que nos hacen pensar que el futuro es latino en Estados Unidos, definitivamente, pero tienen un montón de retos, un montón de desafíos. El primero de ellos es la situación de pobreza. Sí, desafortunadamente, los mexicanos y los mexicoamericanos son los nuevos pobres de Estados Unidos. El 18% de ellos vive bajo la línea de pobreza. Entre todos los grupos étnicos tienen los ingresos más bajos. Fíjense, los latinos son los que trabajan más horas en Estados Unidos. Y si hacemos un estudio de los ingresos, son los que tienen los ingresos más bajos. Algunos de ellos, bueno, porque por falta de educación, por falta de oportunidades, se van a trabajos menos remunerados. Hay otras problemáticas sociales que además pues, van a impactar a la larga entre los latinos en Estados Unidos. Por ejemplo, tienen una de las tasas de deserción escolar más grandes. Solo el 45% de los latinos van a concluir el bachillerato, es decir, la educación obligatoria, imagínense, ¿no? Si bien es cierto que, por ejemplo, los millennials latinos en las encuestas han dicho que ellos consideran que la mejor forma de triunfar en Estados Unidos es emprendiendo a través de pequeños y medianos negocios, la educación es importante y solo el 45% de ellos se va a graduar del bachillerato. El 16% de los jóvenes latinos son ninis, ¿no? Igual una de las tasas más altas entre todos los grupos étnicos, no trabajan ni estudian. Tenemos otro problema muy grave, ¿no? Tasas muy altas de embarazo adolescente. Evidentemente, pues el embarazo adolescente va a cooptar los proyectos de vida. El 28.9% de todos los embarazos adolescentes en Estados Unidos son latinos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nos habla de algunas de las problemáticas que como sociedad, como familia, como comunidades, pues tenemos que solucionar. Otra de las situaciones importantes es que son un gigante dormido, no son conscientes de todo su potencial político en Estados Unidos. Hay 2 millones de personas en Estados Unidos que son residentes permanentes, es decir, pues ya cumplieron todo este proceso de tener una green card y son elegibles para la ciudadanía y sin embargo no se convierten en ciudadanos, no ven esta necesidad de adquirir derechos políticos plenos. Aparte, hay un 38% de los latinos, principalmente los jóvenes, que no acuden a las urnas, no emiten su voto. Ya se sabe que en todas las sociedades, bueno, los jóvenes tienden a votar menos y conforme pasan los años somos más conscientes de la importancia de depositar nuestro voto en las urnas, ¿no? Pero los jóvenes latinos tienen un grave problema que no confían en las instituciones, no confían en el voto como el principal mecanismo de incidencia en la política. El otro gran problema, el otro gran rubro que yo considero que es un problema a la larga para los latinos en Estados Unidos es el tema de la salud. Fíjense, 28% de los latinos en Estados Unidos no tienen seguridad social, a pesar de que pues después de acá se supone que es obligatorio tener seguridad social, ya sea pública o sea privada, bueno, 28% de ellos no tienen. Y aparte, cuando hablamos de las enfermedades preventivas, ¿no? Todas aquellas enfermedades que se pueden prevenir, pues los latinos tienen más sobrerepresentación. Por ejemplo, 64% de los estadounidenses tienen sobrepeso o obesidad, pero los latinos tienen una tasa más alta. 78.8% de los latinos tienen sobrepeso o obesidad. La diabetes, 50% de los latinos tienen la posibilidad de desarrollar diabetes en el corto o mediano plazo, mientras que solo el 40% de la población general. Hay un problema grave de alimentación, acuérdense, nuestra cocina, la cocina mexicana, es una de las pocas que es patrimonio de la humanidad, pero ¿qué está pasando ahí? Que a veces tienen 2 o 3 trabajos, no tienen tiempo de cocinar y están generando más problemas de salud que la mayoría de la población.
Y el otro gran reto que yo creo que es el que vamos a ver a la larga es la diversificación de perfiles. Ahorita ya hay muchísimos perfiles latinos, hay muchos latinos queer, por ejemplo, ¿no? Hay muchos latinos evangélicos, muy conservadores, la generación importa, hay una diferencia de clases grandísima, hay muchos que están bajo la línea de pobreza, pero también hay muchos que están entre los más ricos de Estados Unidos, ¿no? Por sus labores de emprendeduría principalmente. Pero bueno, ahora la población es cada vez más diversa y a nosotros los que nos dedicamos pues a estudiarlos, ¿no? Pues nos implican un reto más grande, tratar de conocerlos, de recuperar todo lo que hemos hecho en esta breve exposición de su historia, de entender su presente y también de ver su futuro en Estados Unidos. Entonces, bueno, estas son algunas presentaciones algunos datos que yo les quería presentar el día de hoy y abrimos si Claudia me lo permite, abrimos a preguntas y respuestas el auditorio. Muchas gracias, Estefanía. Oye, a mí solamente la pregunta que me llega así de repente, el otro día comentando una de las películas, alguien dijo que Chicanos era para la gente de California en especial. Creo que ahorita que lo expusiste no lo entendí así, como que me quedé con la duda. Sí. Bueno, a ver, vamos a hablar un poquito del movimiento chicano. El movimiento chicano en realidad, ellos recuperan a su líder, a una persona que no recuerdo su nombre, pero se apellida Tijerina, pero va a surgir con varios líderes y su epicentro va a estar en Nuevo México, ¿no? Pero había comunidades muchísimo más grandes en Los Ángeles, en particular en el este de Los Ángeles, que van a retomar como mecanismo principal de identificación esta cultura chicana. Particularmente en dos estados, en Los Ángeles, en California y en Texas, los latinos ya son el grupo étnico más grande. Entonces, evidentemente, donde hay más, va a haber esta tendencia a recuperar más los orígenes, pero es un término muy controvertido, sobre todo porque trae una carga ideológica, ¿no? De volver a las raíces, un pensamiento anticapitalista, aunque bueno, algunas personas pues lo toman a la ligera y dicen, bueno, yo soy chicano porque vengo de origen mexicano, pero no, en realidad, pensando en el movimiento chicano y su afiliación en el movimiento chicano, pues se refiere a esta región de mexicoamericanos que insisten en volver a esta cultura, lo que denominamos como una cultura compuesta, ¿no? Retoman algunas particularidades del lugar de residencia, pero también van a retomar profundamente sus raíces. Entonces sí trae una carga ideológica, aunque bueno, a veces se toma muy a la ligera el término, pero es del sur de Estados Unidos. Sí, porque incluso esta persona nos dijo, no, si a un tejano le dices chicano, puede hasta ofenderse, ¿no? Sí, sí. Si tienen preguntas, solamente les vamos a pedir que utilicen el micrófono y si pueden voltear a la cámara, porque si no la cámara los toma de espaldas. Sí, te lo paso. Sí, solamente quisiera preguntar, entiendo que si bien hay mexicanos o latinos en general que han adquirido pues ya sus derechos políticos y civiles, aún así considero que hay una brecha entre las instituciones y el racismo que se puede generar a través de ciertas autoridades. Entonces, mi pregunta es si hay como alguna relación o se puede generar alguna relación entre movimientos como Black Lives Matter y precisamente estos latinos o mexicanos que pues han sido violentados de alguna forma. Yo creo que ese es uno de los grandes retos y justo me faltó incluirlo en la presentación sobre retos que tiene que ver con las alianzas entre minorías. Los mexicanos a veces no tienden a participar, mexicoamericanos y mexicanos no tienden a participar con otras minorías étnicas en sus movimientos, no se vinculan, parece que hay agendas completamente diferentes. Entonces, bueno, ese es el reto, ¿no? Entenderse en esta posición de outsider, de minoría, para pues también movilizarse de forma conjunta y entender pues que cada uno tiene sus demandas, pero puede haber grandes líneas de acción. Sí hay muy poca participación de los mexicanos y los mexicoamericanos en Black Lives Matter. Hay algunos capítulos, por ejemplo, de Dreamers que sí se movilizaron con Black Lives Matter, pero en realidad pues falta mucho esta alianza interétnica y va a depender muchísimo de la ciudad, del espacio. Por ejemplo, Chicago sí tiene una historia
de alianza entre el South Side, donde viven principalmente los afroamericanos, y los barrios de mexicanos. Ahí sí se da, pero en otros espacios como Texas es muy difícil que se vinculen los mexicanos con los africanos, con los afroamericanos. Entonces va a depender muchísimo de la política local, ¿no? De la historia, de segregación, subordinación, que hayan experimentado en esos espacios. Pero bueno, sí es un tema que se debe de explotar, ¿no? Y con los asiáticos muchísimo menos, ¿no? Se ven como completamente alejados de las prioridades, sobre todo pues de los jóvenes que son el futuro, ¿no? En el espacio de la movilización. ¿Por qué las personas viven en Estados Unidos y qué dificultades hay para tener una buena vida ahí? Creo que esa es una pregunta súper importante, ¿no? La migración entre México y Estados Unidos no se va a detener, si bien brevemente, hace 2 años llegamos a un flujo cero, es decir, eran la misma cantidad de estadounidenses que venían a México que mexicanos que vivían a Estados Unidos, otra vez hemos superado, ¿no? Es la mayor la cantidad de mexicanos que se van a Estados Unidos que los que vienen, los estadounidenses que vienen acá. ¿Y por qué se dan estas situaciones? Porque las condiciones económicas aquí son muy adversas. Si bien en Estados Unidos los mexicanos, los migrantes mexicanos tienen que tener 2 o 3 trabajos para pues poder sobrevivir, poder afrontar sus necesidades de vivienda, de alimentación, de educación, aquí a veces ni siquiera con uno, ¿no? Yo pongo un ejemplo muy fácil. En algunos estados de Estados Unidos, en 1 hora de salario, ¿no? De lo que ganas en 1 hora de trabajo, es el salario al que puedes aspirar en una jornada completa de trabajo en México. ¿Qué va a preferir la gente? Bueno, está bien para comer, ¿no? A lo mejor nos alcanza a veces para comer, pero algunos proyectos que puedas tener a futuro, como comprarte una casa, que tener una familia, emprender un negocio, necesitas más dinero. Entonces tienes que migrar, juntar un capital y a lo mejor en algunos casos regresas a México, en otras por azares del destino terminas quedando en Estados Unidos, pero pues desafortunadamente todavía los principales motivos de la migración son económicos y mientras no se subsanen las disparidades económicas entre México y Estados Unidos, en particular en términos de salario, la migración no se va a detener. Las personas van a tener que seguir buscando un mejor proyecto de vida en otra parte, ¿no? Y ahorita desafortunadamente sigue siendo Estados Unidos, digamos que el destino al que podemos acceder. Gracias. Buenas tardes. El tema dice la importancia de los chicanos y los mexicoamericanos en la política de Estados Unidos, ¿no? En la política. Muy interesante el tema, ¿verdad? Y todo por 2 causas. Una, por la pregunta tan excelente que acaba de hacer ahorita nuestra jovencita, ¿verdad? Por lo que está pasando en México, y Latinoamérica. Estamos teniendo un problema de migración muy, muy fuerte y a pesar de todo lo que sufren, pues la gente quiere ir para los Estados Unidos con todas las vejaciones y cosas que suceden en el trayecto. Pero también estaba yo viendo una nota que me puse a leer, a buscar por ahí viendo tu tema, donde encontré una que dice, Universidad Harvard galardonó con honoris causa a Mixteco, ¿sí? Es Cándido Morales, por ser pionero en la radiodifusión pública estadounidense, ¿correcto? Le tocó ser reconocido también junto con Tom Hanks en un grupo de ahí pero él habla que llegó hace 50 y tantos años, pero agradece y sigue impulsando que él, a pesar de las circunstancias, pudo llegar a graduarse en Harvard, ¿verdad? Y crear estas radiodifusoras para ayudar a toda la comunidad. Entonces, ¿qué opinas? Bueno, más, ¿qué opinas? ¿Qué necesitamos para que haya muchos como estas personas? Él es el 3er mexicano reconocido por Harvard, después de Octavio Paz y Carlos Fuentes. ¿Qué necesita México? ¿Qué está haciendo México
¿verdad? Para que podamos ser parte de esa integración del TEMEC en forma positiva, no en esta situación de que pues me tengo que ir porque aquí en México no encuentro oportunidades, ¿no? Y felicidades por tu tema, ¿eh? Muchísimas gracias. Es bien interesante la pregunta porque, por ejemplo, analizando en estas celebraciones del mes de la herencia hispana, pues se han resaltado, ¿no? En la embajada, en la biblioteca y en otros perfiles de los estadounidenses, pues las contribuciones de los mexicanos y los mexicoamericanos a Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, está el caso de esta persona de origen michoacano que fue a la NASA, está el caso de Manuel Lin Miranda, ¿no? Todos estos casos individuales. Que claro que representan modelos de inspiración, de éxito para todos en Estados Unidos y también en México, ¿no? Que quisiéramos llegar a tener estas trayectorias tan interesantes. Pero yo pienso que algo que se tiene que entender es que el éxito debe ser comunitario, no puede ser individual. Mientras el 18% de la población siga viviendo bajo la línea de la pobreza, mientras muchos mexicanos y mexicoamericanos estén viviendo en barrios llenos de violencia allá en Estados Unidos que los estadounidenses promedio solo ven en sus pesadillas y en las películas, no va a haber un éxito de toda la comunidad. Entonces, a mí me parece que eso es importante, ¿no? Que estas contribuciones, estas oportunidades se den de forma colectiva y no de forma individual. Porque bueno, eso pasa a veces con las personas que vienen de minorías étnicas. Son impulsados por este sistema de oportunidades que existe en Estados Unidos, que está muchísimo más desarrollado que en otros países, pero ¿qué pasa con el resto de la comunidad, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo importante, que hay que hacer estos mecanismos de vinculación, de retribución, pues para que a todos nos vaya bien, ¿no? Y creo que también de este lado de la frontera pues tenemos esa tarea, ¿no? Vincularnos con aquellas personas que lo están haciendo bien allí, ¿no? Hay muchísimos empresarios, por ejemplo, que vienen y hacen vínculos con empresarios mexicanos, estudiantes, ¿no? Que también vienen y quieren hacer intercambios a México, oportunidades de intercambio educativo. Entonces, en la medida que se pueda dar un éxito colectivo y no solamente a través de casos aislados, individuales, yo creo que a todos nos va a ir mejor, ¿no? Y esa es la tarea del colectivo. Ellos están haciendo su trabajo, por eso es el mes de los mexicanos y los mexicoamericanos en Estados Unidos, ¿no? Porque estamos hablando de personas que todavía siguen teniendo sus vínculos con México, pero también nos toca a nosotros hacer nuestro trabajo, ¿no? Vincularnos con estas comunidades. Primeramente, muchas gracias por la conferencia. Creo que nos hace reflexionar mucho sobre la importancia que tienen los connacionales en los Estados Unidos. Y sobre todo mi duda es sobre si actualmente, bueno, en las futuras presidencias de 2024, elecciones más bien, hay una amenaza o una creciente problemática por este retorno hacia una operación mojado, ¿no? Que se tenía con President Truman, y si eso puede impactar negativamente la migración de connacionales a Estados Unidos. Sí, yo pensaba que me ibas a preguntar que si en las próximas elecciones iba a haber un presidente mexicano, mexicoamericano en Estados Unidos, que era una pregunta un poquito más complicada, pero bueno, ojalá y sí, ojalá y pronto. Pero bueno, sobre el tema de si la retórica antiinmigrante y el racismo va a volver a ocupar espacio en las campañas políticas de Estados Unidos, definitivamente, ¿no? Es un tema que polariza, que divide. Es un tema que nos obliga a asumir una postura, estoy en contra o estoy a favor, no hay puntos medios, no puedes decir soy medio racista, no, o sea, soy racista o no soy racista, ¿no? Entonces, es un tema, digamos, que hace que el ánimo en la esfera pública enardezca. Entonces, claro que algunos políticos oportunistas, populistas, lo van a seguir utilizando para ganar votos electorales, ¿no? No es un caso aislado, eso está pasando en muchas partes del mundo. Alemania tiene un auge de extrema derecha, Sudáfrica tiene un auge de extrema derecha, un auge antiinmigrante, ¿no? El norte de África también está sucediendo lo mismo, se está volviendo muy, a dividir se
se está volviendo a dibujar esta línea entre nosotros y ellos, los que somos de aquí, los que no somos de aquí. Entonces, bueno, claro que es parte de nuestra política global y claro que lo vamos a ver en las siguientes elecciones de Estados Unidos seguramente, ¿no? Y a diferentes escalas, desde escalas locales, ya lo hemos visto con sheriffs, hasta escalas federales, ¿no? De elecciones federales, candidatos presidenciales, que claro que van a utilizar esta retórica enardecedora, ¿no? Es un tema polarizante y siempre los temas polarizantes salen a relucir en las campañas políticas. Voy para allá con el micrófono, espérame. ¿Un presidente que es mexicano puede también ser presidente de Estados Unidos? Buena pregunta, pero no, definitivamente no. Para ser presidente de Estados Unidos, dice la Constitución que hay que ser estadounidense por nacimiento, ¿no? Entonces, bueno, puede ser, por ejemplo, mexicano por… los mexicanos podemos ser mexicanos no solo por nacimiento, también por nuestros padres, por ejemplo. Entonces puede ser hijo nacido en Estados Unidos de padres mexicanos, en esa combinación extraña sí podría ser presidente de ambos países, pero sí tiene que cumplir con el requisito de ser nacido dentro del suelo estadounidense. Buenas tardes. En el programa de Bracero me llamó la atención que dijiste que el gobierno tanto estadounidense como mexicano lo promovió y había actos de corrupción. ¿Tú encontraste algo? Ahora que investigaste en el Congreso, ¿sí encontraste esos casos de corrupción? Sí, a ver, el programa de Bracero, igual que muchos de programas de visas de trabajadores agrícolas temporales, establece criterios muy específicos. Por ejemplo, el criterio de la escolaridad. Las personas a veces solamente tienen que tener educación básica, ¿no? Dadas las oportunidades de salario que había para las personas que se iban al programa Bracero, pues muchas personas ocultaban, por ejemplo, su escolaridad para utilizar el programa Bracero, ¿no? Y eso no les gustaba a los estadounidenses porque, bueno, llegaban a Estados Unidos y ya presentaban otros niveles de escolaridad y decían, bueno, entonces, ¿cómo migraste a través del programa Bracero? Entonces, seguramente un acto ahí de ocultamiento de la verdad. Y el problema es que, como sucede con todos los programas migratorios, la demanda sobrepasa a las instituciones encargadas de administrarla. Entonces, bueno, hay muchísimas fotos de cómo se hacían unas filas enormes en México y bueno, quién pasaba en la fila primero, quién no, cuándo abrían, cuándo cerraban la oficina, pues se daban muchísimas prácticas negativas. Además, bueno, pues también como en muchos programas migratorios había personas que digamos que funcionaban como reclutadores, se presentaban como reclutadores y no eran reclutadores oficiales, no estaban acreditados. Entonces, bueno, pues se llevaban a estas personas y bueno, también había muchos casos en los que, inclusive del lado estadounidense, los contratistas decían, bueno, pues a mí me sale más barato contratarte por afuera que pagarte el seguro, pagarte el ahorro, el fondo de ahorro y pagarte todo lo que implica el programa Bracero. ¿Y qué te parece si la siguiente temporada agrícola te contrato por afuera? Entonces, bueno, pues se daban muchísimas situaciones dentro del programa Bracero, ¿no? Que fue lo que criticaban muchas autoridades del gobierno estadounidense, que fue lo que llevó 2 veces a su interrupción y una vez a esta expulsión masiva a través de la operación Wetback. Hola, muchas felicidades por tu exposición y me quedo pensando sobre los mexicoamericanos menores de edad por nacimiento. ¿Cuál sería la tendencia identitaria? ¿Cómo se identifican ellos como mexicanos, como estadounidenses, más que nada? ¿Y cuáles serían los retos para mejorar sobre las perspectivas sobre los menores respecto a su desarrollo educativo, económico a corto plazo y cuáles son las acciones políticas que se han hecho al respecto? Muchísimas gracias por la pregunta, porque yo creo que es muy importante reflexionar sobre las generaciones subsecuentes, ¿no? Sobre todo pues segunda y tercera generación, que ya no se sienten mexicanos, que no se sienten totalmente estadounidenses y que bueno, uno dice qué onda, ¿no? Entonces hay lo que llamamos una cultura compuesta. Por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Bueno, yo también soy migrante, soy de Michoacán y tengo que decirles que la mejor birria que he probado después de la de Michoacán es en Estados Unidos. En la Ciudad de México hay una birria muy mala, ¿no? Entonces, imagínense a qué hemos llegado, que cuestiones como esas alimenticias
o innovaciones culturales te las encuentras de forma más original, más auténtica del otro lado de la frontera que aquí, inclusive aquí en México, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que analizar, ¿no? Cómo se está dando esta nueva cultura, ¿no? Que implica mantener algunas raíces, pero también implica modificaciones sustanciales. Una de ellas es el lenguaje, algo de lo que se quejan muchísimas personas mexicoamericanos de segunda y tercera generación, después de la crítica hacia el lenguaje, ¿no? Críticas peyorativas, tanto de estadounidenses como de mexicanos por este lenguaje Spanglish, ¿no? que utilizan, ¿no? Entonces yo creo que hay que entenderlo como eso, es una cultura nueva, ¿no? La cultura está viva, entonces se va transformando por el espacio, se va transformando por las personas que la ostentan, entonces está generando esas nuevas prácticas que pues de alguna u otra forma van a impactar, ¿no? En el futuro de cómo nos identificamos nosotros como mexicanos, como mexicoamericanos. No vamos tan lejos, piensen en nuestras industrias culturales, ¿no? La música. Mucha de la música que ustedes escuchan, aunque sea en español, se está produciendo en estudios en Estados Unidos por muchos chicanos, ¿no? O por muchos mexicoamericanos. Entonces, bueno, estamos ante una reconfiguración de nuestras prácticas culturales donde pues también tenemos que entender eso, que es una cultura viva y que se va a nutrir también de las raíces del espacio en el que se está desarrollando, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una pregunta. Dijiste que mucha de la gente que votó por Trump también tenía, que tuvo que ver como sus creencias religiosas. Ajá, ¿qué significa eso? A ver. Bueno, eso es bien interesante porque nosotros usualmente entendíamos a los mexicanos y los mexicoamericanos en Estados Unidos como un bloque demócrata sólido, ¿no? Entonces todos eran demócratas y todos eran demócratas sólidos, salvo aquellos que vivían en Florida y que pues habían salido de esta experiencia que fue la Revolución Cubana y que eso sí votaban republicano. Pero lo que hemos encontrado últimamente es que no es cierto, ¿no? Los mexicanos viviendo en Estados Unidos tienen en su lista de prioridades políticas situaciones que son inclusive afines que los estadounidenses. Todos quieren que la economía esté bien, todos quieren que la inflación baje, todos quieren que la salud esté bien. Entonces, sus prioridades van a empatar a veces más con la comunidad en la que residen, no importa cuál sea el perfil étnico, que con otro mexicano u otro mexicoamericano viviendo en un estado completamente diferente. Entonces, ahora entenderlos como un bloque nacional, que todos ellos van a pensar igual, pues no, definitivamente no va a suceder así. Y bueno, tengo que decir que ha habido entre las instituciones que mayor han marcado la recepción de los migrantes de primera generación van a estar las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas tienen programas de asimilación, de integración, oportunidades de empleo muchísimo más amplios que otras instituciones, inclusive instituciones culturales, étnicas, para recibir a estas comunidades. Entonces, bueno, cuando tú te vinculas con una institución cualquiera, sea cultural, sea religiosa, vas a generar un vínculo, una afiliación y te vas a empezar a impregnar de esta ideología. Entonces, lo que se ha visto, por ejemplo, es que el catolicismo ha decaído entre los migrantes mexicanos. Lo que ha aumentado es la tasa de evangélicos y la tasa de personas que se consideran no afiliadas a ninguna iglesia en particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, como actor fundamental en la integración, en la movilización de los mexicanos, pues definitivamente la Iglesia Católica no va a ser. Pero lo que sí hemos visto es que las iglesias evangélicas, que son parte del voto duro de algunos candidatos republicanos como es Donald Trump, sí van a movilizar a los votantes latinos, ¿no? Les van a decir, bueno, o sea, nosotros empatamos con los valores con la plataforma de este candidato, con el conservadurismo, ¿no? Nosotros somos conservadores, a pesar de ser latinos, tu primera fuente de identidad va a ser tu afiliación religiosa, ¿no? Entonces se va a poner en segundo término esta etnicidad como afiliación religiosa. Y no solamente va a pasar con la cuestión religiosa, ¿no? Con muchas otras cuestiones como la generación, ¿no? La clase social, van a influir más en cómo van a votar los latinos a futuro, ¿no? Yo creo que lo que vamos a ver va a ser un electorado por el que se contienda más, y aparte eso está bien, ¿no? Porque bueno, cuando somos votantes sólidos, los políticos a veces no nos hacen caso, nos dan por sentados, ¿no? Cuando somos votantes indecisos, tienden a hacer campañas políticas para hacerse escuchar entre nosotros. Entonces, eso es lo que
le da sus estacas, vamos, al prospectivo potencial político latino, ¿no? Por eso yo creo que cuando la literatura habla del gigante dormido, definitivamente estamos ante un gigante dormido. ¿Una otra pregunta, comentario? Sí, te lo paso. Buenas tardes. Bueno, a mí me llama mucho la atención cómo los jóvenes de allá de Estados Unidos no se preocupan por tener una estadía, lo podríamos llamar por legalizada, y aquí en México nosotros los jóvenes nos preocupamos por estudiar, por tener nuestros derechos, todo, pero las oportunidades no son las mismas. Entonces, me llama la atención que siendo ellos estadounidenses, no sé si no haya un proyecto de vida que los vaya inculcando a que deben de llevar su proceso para que estén ya legalizados y poder cumplir con todas sus expectativas. O sea, ¿cómo es este proceso? No, nada los motiva, nada los lleva a decir, yo sí quiero ser un norteamericano ya legalizado y con todos mis derechos políticos, ¿o cómo es este proceso? Sí, esa es otra cuestión que se ha intentado analizar en los estudios recientes, ¿no? Sobre todo las personas que nos dedicamos a esto del tema de la política latina, que tiene que ver con que cuando uno migra, yo quiero que piensen en una persona que migra de la montaña de Guerrero o de la Sierra Tarahumara, ¿no? Donde a veces ni siquiera hay luz, donde, no sé, las tiendas igual son un privilegio. Entonces, cuando migras, aunque sea un pueblito remoto de Estados Unidos, si tienes luz, tienes internet, tienes casa, tienes empleo, tienes un carro, inmediatamente vas a ver transformada tu vida, ¿no? Y dices, bueno, migrar tuvo sentido, mi vida se transformó, ya mejoré. ¿Qué va a pasar con los hijos de estas personas? Ellos no se van a comparar con una realidad que no conocen, ¿no? Que es la realidad migratoria originaria. Ellos se van a comparar con las personas que están en su entorno y ellos van a decir, ¿y por qué yo no tengo? ¿Y por qué yo sufro de esto? ¿O por qué yo me siento más vulnerable que ellos? Entonces, ese es el gran reto, sobre todo de la segunda y la tercera generación. Estos jóvenes ya no ven el potencial de migrar y hay algunos casos, hay estudios muy duros, muy crueles en los que, por ejemplo, se hace una recriminación a los padres, ¿no? En estudios sobre todo cualitativos que dicen, bueno, pues ¿para qué migraste? Yo a lo mejor nos hubiera ido mejor en México, aquí yo fui víctima de racismo, aquí soy una minoría, ¿no? Pero tiene que ver con eso, ¿no? Solo la primera generación ve inmediatamente transformada su vida y la segunda generación ya se tiene que comparar con la sociedad receptora, y cuando te comparas en esta situación de vulnerabilidad, de pobreza, de falta de oportunidades con la sociedad receptora, dices, híjole, ¿no? Está feo aquí, ¿no? Insisto, desafortunadamente muchos de los barrios donde están viviendo los latinos pues son barrios terribles, plagados de violencia, con balaceras, ¿no? Igual que aquí, con economía informal, economía sumergida. Entonces ellos ya no ven a veces las situaciones como de mejora, y en cambio ven el camino hacia arriba, ¿no? El camino hacia ir, por ejemplo, a una universidad buena, obtener un buen empleo, emprender un negocio bien lejano, ¿no? Bien duro, muy arduo. Entonces, también eso hace que pues tengamos que entender esta situación. Creo que, como siempre, ¿no? Hay gente que lo hace bien y gente que lo hace mal. Y hay muchas organizaciones que han trabajado en las cuestiones de liderazgo, de mentoría, que pues ayudan a estos jóvenes algunas veces a mejorar sus situaciones, organizaciones de la sociedad civil, pero muchos no, muchos desafortunadamente pues caen en situaciones pues eso, desafortunadas, y pues hacen que alimentan justamente estas retóricas, ¿no? De estos políticos populistas que dicen, bueno, los inmigrantes solo vienen aquí a hacer daño, a aprovecharse del sistema de salud, de este sistema de bienestar. Justamente eso sucede. Último comentario, sino para cerrar la sesión. Sí. Bueno, pues muchas gracias por el espacio y me gustaría preguntar cómo se ve hoy el sueño americano. O sea, ¿todavía tiene vigencia? También, ¿cuáles son sus problemáticas que enfrenta actualmente? Bueno, a mí me parece que esa es la pregunta del millón. Por ahí hubo un autor, ¿no? Que dijo, sí, claro, el sueño americano existe, todavía es el país de las oportunidades, te puede ir bien,
pero tienes que aprender a soñar en inglés y la mayoría no quiere aprender a soñar en inglés, ¿no? Entonces, bueno, si es el sueño americano es vigente o no, pues definitivamente hay personas para las que Estados Unidos sigue siendo lo que se dice un refugio seguro, ¿no? Ante las situaciones de vulnerabilidades que viven en sus países, y hay otros para los que definitivamente no. Entonces, en Estados Unidos mismo se vuelve, o la situación económica, social, cultural que está en el país y todas estas problemáticas que, insisto, a veces son situaciones que se replican en otros contextos como el nuestro, como otros países inclusive del primer mundo, siguen siendo una trampa que los mantiene, ¿no? En estas situaciones de pobreza, de vulnerabilidad. Entonces, bueno, si existe el sueño americano, ¿no? Pues siempre ha sido una construcción que ha sido para unos cuantos, ¿no? Para aquellos que han podido aprovechar las oportunidades, pero hay muchos para los que pues definitivamente es la pesadilla americana, no el sueño americano. Entonces, creo que sigue siendo lo mismo hasta ahora. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Pues muchas gracias, Estefanía. Gracias a todos por venir. Antes de que se vayan, suscríbanse al boletín de actividades para que estén enterados de qué otras actividades tenemos aquí. Y pues también sigan a Estefanía. Ella a veces colabora también con algunos otros espacios de opinión. Entonces, pues muchísimas gracias por venir. Gracias, Estefanía. Gracias. Gracias a los que se conectaron también. Gracias.